Aleluya, paz de Cristo para todos. Amén. Bienvenidos, bendiciones en el Señor. Que la gracia y el amor del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Esos son los deseos de siempre, que el amor de Él siempre esté en todos ustedes. Amén. Pero hoy en esta tarde, que nos gozamos, en un día que Dios nos da, aunque sea de lluvia y lo que sea, pero es de bendición, porque todo lo que hace Dios es bueno. En esta tarde vamos nosotros, en compañía del Señor, del Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de algo bien interesante, bien importante para la iglesia del Señor, como ya lo tenemos por conocido, y es acerca de las falsas enseñanzas. Amén. Siempre hemos traído enseñanzas acerca de, obviamente, de los últimos tiempos. Hemos hablado acerca de lo que dijo el Señor, de todo lo que avisaron los apóstoles que iba a suceder. Pero hoy en esta tarde vamos a hablar acerca no solamente de los falsos maestros y de los falsos profetas o maestros o pastores o lo que sea, sino el porqué, el peligro de caer en las falsas enseñanzas. Porque si alguien dice una falsa enseñanza, es alguien obviamente que ya apostató, que ya se volvió atrás de la gracia. Pero lo más malo no está ahí. Lo más malo es cuando ellos empiezan a hablar esto que vamos a hablar hoy, las falsas enseñanzas. Porque allí en enseñar ellos eso, es como ellos van a llevar a la gente a la misma apostasía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía Pablo, que empezaban en el espíritu y terminaban en la carne. Terminaban haciendo cosas que no eran obviamente del mismo Dios para nada, sino que por el estar ya ellos falsificando y medrando la palabra, vienen a caer en la apostasía. Por eso es que vemos hoy en estos días tantos hombres de la prosperidad y tanto predicador que nada más se dedica a hablar, pero no están preocupados de ninguna manera, porque ellos ya salieron de donde Dios los había puesto, ya Dios los había salvado, ya Dios los había sacado. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces hoy en esta tarde vamos a hablar de todo eso, porque todas estas predicaciones, porque mucha gente de seguro o seguramente no les son de su mejor agrado. Ellos quisieran oír otro tipo de predicación más positiva, más alegre, con más amor, con no sé qué tengan ellos en mente, pero la cosa aquí es que Dios se preocupa más que cualquier hombre en la tierra de usted y de mí. Entonces cuando Dios habla, Dios nos va a reprender, Dios nos va a hablar fuerte, Dios nos va a traer a cuentas. Entonces Él nos quiere preparar desde antes que vayamos hacia Él. Por eso es que venimos trayendo todo esto siempre. Las veces que sea necesaria se va a hablar de esto. Les guste o no les guste a muchas personas, porque aquí el que manda no soy yo, ni mucho menos, sino que es Dios. Y por eso nos sometemos. Ahora, vamos a ver algo muy conocido ya por mucha gente, y es en el libro de Mateo 24, 24. Ahí vamos a empezar a ver qué fue una de las grandes y tantas advertencias que el Señor Jesucristo empezó, obviamente cuando Él andaba en su ministerio, de qué manera advertía a las personas, porque mucha gente no toma en cuenta que todas estas palabras que Él hablaba iba más allá de dedicársela al pueblo de Él, iba más allá de preocuparse simplemente por el judío o por los de Israel, sino que estas palabras también nos aplican a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia del Señor, donde Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Vean lo que dice pues Mateo 24, 24. Dice ahí Él, dice, porque se levantarán falsos cristos. Vean cómo Él mismo divide dos grupos, podríamos decirlo nosotros, de mentirosos o de doctrinas de demonios, porque dice Él que se van a levantar falsos cristos, y podemos decirlo, si traducimos la palabra Cristo, es un Mesías, un enviado, alguien que
Pero aquí lo pone él como mucha gente se va a poner ellos mismos, decir que ellos tienen cierta verdad. Por eso vemos que existen ¿qué? Falsos cristos. Y no solamente eso, porque hay gente que sí sale disfrazado, porque eso es lo que son, de Cristo. Traen el pelo largo, traen túnicas, andan guaraches, y ellos se crean un tipo Cristo, falsos Cristos. Y luego hay gente que predica abominaciones, ¿no? Predica falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y es de lo que vamos a hablar. Entonces vemos que vienen ¿qué? Falsos Cristos, y enseguida ¿qué dice? Y falsos profetas. Un falso profeta es el que está diciendo que Dios le está hablando, que está predicando en el nombre del Señor y está hablando lo que Dios le dice que diga. Está siendo usado, pero estos tienen dos detalles, dice, o lo vemos aquí enseguida, dice, harán grandes señales y prodigios. Escuchen bien, ese es el problema de caer en las falsas enseñanzas, porque la gente dice, bueno, yo sentí algo cuando fui con este hombre o con esta mujer pastora o profetisa o lo que ella sea, pero el problema aquí no es lo que ellos sientan o vean, el problema es dónde se están metiendo y con qué fin o hacia dónde van. Por eso el Señor advierte que no va a ser un lugar aburrido donde no pase nada, sino que va a haber manifestaciones, porque acuérdense que el enemigo, él es número uno en imitar a Dios, entonces él hace cosas similares a las de Dios. Por eso Jesucristo advierte y dice que harán grandes señales y prodigios. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Pero ¿qué tan grandes serán esos? ¿Cómo serán de tremendas las cosas que van a hacer estos falsos cristos y falsos profetas? Dice que de tal manera que engañarán, oigan bien, si fuera posible aún a los escogidos. Y estos escogidos, escuchen bien, son aquellos que se van a empezar a ir junto con ellos, porque ellos mismos deciden quedarse en esas congregaciones. Ellos mismos dicen, a mí me gusta como predica, a mí me gusta lo que él dice, a mí me gusta lo que él enseña, a mí me gusta lo que él no... Entonces a ellos les gusta ya, pero lo que no están viendo es que escrito está la advertencia acerca de la falsa enseñanza, porque eso es lo que es una falsa enseñanza. Entendamos que dice el Señor que va a haber un engaño. Cuando se habla de engaño, ¿ustedes creen que es un engaño de parte de quién? Del diablo, el Señor lo reprende. Él es el único que se dedica a engañar. ¿Y cuál es el plan de engañar? Perder. No es nomás que tengan un fin de semana raro ahí en la iglesia, no, sino que el fin de él es quererlos perder también, llevárselos, porque él sabe que tiene poco tiempo. Ahora vamos hacia segunda de Pedro, que Pedro es uno de los que nosotros podemos acordarnos que tuvo sus problemas con el Señor Jesucristo, pero él lo negó, él dijo cosas, pero después él se arrepintió. Y después escribió estas tremendas epístolas también en sus libros, ¿sí? Hacia la iglesia del Señor. Vayan conmigo a 2 de Pedro 2.1, y ahí está una gran descripción de lo que vamos a ver hoy. Y lo vamos a leer y lo vamos a ir discerniendo poco a poco para poder entender los hombres que están allá afuera, los hombres inicuos, los hombres impíos, que están disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice en 2 de Pedro 2.1, ahí va, pongan atención, vean cómo se cita el Viejo Testamento, los tiempos pasados con los tiempos presentes. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Vean la comparación. Ahora usted piense conmigo, si alguna vez por la mente le ha pasado si existe algún falso maestro. ¿Y quién será? ¿O quiénes serán? ¿Los ha visto en la tele? ¿Los ha oído en la radio? ¿O dónde los ha oído? ¿Los ha visto en estadios? ¿Los ha visto de qué manera? Porque ahí están. Dice enseguida que introducirán encubiertamente. Oigan bien, ¿cómo van a introducir todo? Encubiertamente. O sea que no se va a ver tan exagerado la falta de obediencia a Dios, sino que va a parecer como que sí son, porque están encubriendo las cosas de Dios, ¿sí? Por eso está todo el detalle aquí de ellos. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Sí, ese es todo el plan aquí de ellos. La herejía destructora, porque es a lo que ellos quieren llevar a todas las almas que los están oyendo, a destruirlos. Por eso entendamos y no se sienta mal cuando el Señor lo reprenda, cuando el Señor lo llame a atención, porque lo que quiere el Señor es moldarlo y hacerlo cada día mejor, ¿sí? Entonces dice ahí que no solamente van a introducir encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos ya habían sido salvos, ya habían gozado, ya habían sido personas que habían presenciado la gloria de Dios de cierto modo. Sí, porque el que está en el Señor es participante en algún punto de muchas cosas del propio Dios. Y las bendiciones le empiezan a llegar. Por eso dice aquí que aún le ganará al Señor que lo rescató. Y luego lo que les va a venir ahí está también, dice, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, ¿de qué manera? Pues no lo explica, pero viene una destrucción repentina hacia ellos. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, esa es la gente, oigan bien, por eso ven tanta gente siguiendo a los falsos maestros. Está escrito, no es nada nuevo, que diga uno, mira, pero ¿por qué no ven? Mira, ¿por qué no saben? Mira, ¿por qué no leen la Biblia? Mira, ¿por qué no se dan cuenta? Mira, porque es que ellos ya están ahí. Aquí dice que muchos seguirán sus disoluciones. Una disolución es cuando están, están falsificando mucho la escritura, están cambiándola, están diciendo una cosa por otra. Esto es deshacerle el poder, el valor de la palabra. La están haciendo cada vez menos con el poder de Dios y más con el poder de ellos, para que me entiendan. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Hasta qué punto van a llegar ellos? Que mucha gente, o Dios lo ve, que ese camino tan hermoso que Él puso para que nosotros anduviéramos en esas obras, va a ser hasta el punto blasfemado por la obra de ellos. ¿Amén a eso? Amén. Sigue diciendo en el 3, dice, por avaricia, y aquí vienen muchos detalles por los cuales ellos están medrantando la palabra. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, van a usarle al pueblo que tienen como congregación para hacer mercadería con ellos de muchas maneras, a venderlos, a pedirles, a decirles, hey, den esto, den lo otro, porque escrito está. Y ellos los van a enredar, pero sigue diciendo ahí, dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. O sea que ellos están en un proceso muy malo, muy fuerte y muy feo, donde ellos pues van hacia los lugares de tinieblas. Dice el 4, y va a poner un ejemplo de toda esa gente, oigan bien, que lejos de estar fuera de Dios, estaban ya con Dios. Imagínense. Porque hoy en día mucha gente ignora que Dios, es que Dios no hace eso, dicen ellos, ¿ah? Dios no puede hacer eso, dicen. Dios es un Dios de amor. Si ya Dios te salvó, Dios nunca te va a perder. Como que dependiera de lo que, en un 100% de lo que Dios dice sí es, pero también lo que tú haces. Porque si no depende de ti, entonces pues tú dices, yo hago lo que sea mi voluntad, al cabo Dios me ama. No es así. Oigan, el caso de estos ángeles que estando en la presencia de Dios les aconteció algo muy terrible. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, esos ángeles no estaban en el infierno, esos ángeles no estaban fuera de la presencia de Dios, esos ángeles estaban con el mismo Dios allá en el cielo. ¿Pero qué les pasó? Dice que esos ángeles pecaron. O sea que es posible que un ángel estando en la presencia de Dios peque. Ahora imagínense la posición de los que estamos aquí, en un mundo en decadencia, llenos de entre puros lobos. Oiga pues, no se sienta usted mal. Vean lo que está escrito. Dice que estos ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, wow, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que aparte que están en el infierno, van a ser enjuiciados. Oigan, de estar con Dios, ¿no? Ángeles que pecaron. Dice enseguida, y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé, porque la gente dice, Dios no es capaz de matar a nadie tan feo, eso es
fue mala suerte, dicen unos, fue porque ya le tocaba, o fue porque él no entendía. No, miren, Dios está en control de todo. Por eso, cuando Él advierte por la palabra, eso se va a cumplir. Por eso dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y luego aquí dice, para todos aquellos que piensan que Noé nunca hizo nada, que Noé nomás estaba como ciego y sordo haciendo esa barca, o ese barco. Aquí dice que él era ¿qué? Noé, ¿qué era? Era un pregonero de justicia. Alguien que pregona la justicia de Dios es alguien que predica y habla de Dios. Este hombre sí predicó porque la Escritura lo enseña, que él era un pregonero de justicia. ¿Y cuál justicia? Pues la única que existe, verdadera y santa, que es la de Dios. Entonces él sí habló y les dijo que se arrepintieran. No está en detalle, pero aquí lo dice. ¿Entendamos? Pero ¿qué pasó con esa gente? Con ese mundo que ya lo deshizo una vez, dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oigan, no solamente destruyó ángeles, sino que gente que ahorita, como ahorita la ve usted, también va a ser destruida si no entiende. Qué triste. Porque ya lo hizo una vez y está escrito, que ya lo acabó una vez, a toda la tierra la acabó una vez por no haber entendido. Pero dice enseguida en el 6, dice, y si condenó, oigan, ¿cómo destruyó estas ciudades también? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas, oigan bien lo que hace el Señor, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, ¿ustedes creen que mucha gente ha cambiado después de esos tiempos? Mucha gente ha dicho, no, yo voy a cambiar porque yo vi lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. No, yo voy a dejar de hacer esto porque yo me acuerdo lo que dice la Biblia. Ni siquiera creen, ni siquiera les importa y están en contra de lo que es de Dios. Por eso mucha gente, cuando termine en el infierno, no será nada nuevo. O también cuando termine en el cielo, no será nada nuevo. Porque los dos lados buscan ese final. Hay grupos que buscan irse con Dios. Y hay gente que en su ignorancia y en su terquedad busca terminar en el mismo infierno. En serio. Por eso dice ahí eso tan claro. ¿Para qué hizo el Señor eso con estos dos pueblos, Sodoma y Gomorra? Dice ahí que poniéndolo ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Oigan, por eso les digo, usted no necesita pecar y vivir y decir, es que yo ya me metí y ya quiero cambiar, sino que usted tiene, gracias a la Biblia, poder leer y darse cuenta que gente ya lo hizo para que usted ni siquiera se meta a esos terrenos, a probar. Amén. Amén. Por eso es muy hermoso todo esto, porque existe la posibilidad de que así como este hombre no vio muerte y fue pospuesto y se fue con el Señor, así les puede pasar a algunos también, si se cuidan, si caminan con Dios. ¿Sí? Dice en el 7, y aquí va a hablar de este hombre también, que mucha gente lo juzga, y libró al justo Lot. Mucha gente dice, pero Lot, ¿para qué se metía? Si ya sabía que era un pueblo bien pagano, bien mundanote, porque él también de terco. Bueno, es que una cosa es lo que tú piensas sin el Espíritu, y otra cosa es lo que Dios dice de ellos en el Espíritu. Amén. Tú puedes decir, no, es que yo veo, pero eso eres tú. Hay que ver qué es lo que Dios dice de los hombres, porque Él ve los corazones. Él ve los planes que hace en ti y en ti, todos los que oyen por el futuro que hay en un corazón que Él va a mover, para beneficio de mucha gente. Por eso nosotros no podemos juzgar a 1 o 2 hombres y decir, qué cabezón era este, ¿verdad? Que no entendió, sino que entendamos cómo Él los ve. Si Él los ve justos y nosotros los vemos como tercos, estamos mal. Si Él los ve como pregoneros de justicia, alguien dice, qué bárbaro, Noé no sirvió para nada, estamos mal. ¿Por qué? Porque estamos en contra del propio Dios, entiendan el grado de error. Entonces, ¿qué dice aquí del justo Lot? ¿Será que era justo o está mintiendo Dios? ¿Entienden eso? Dice, y libró al justo Lot, dice, ¿verdad? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice ahí. Y dice entre paréntesis, porque este justo que moraba entre ellos, escuchen bien, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora mi pregunta sería, ¿nosotros sentimos lo mismo o nos vale gorro, verdad? Como dicen en muchos lados allá en la calle. ¿Nuestra alma se aflige viendo lo que estamos viendo o no nos importa?
Porque si tú eres de Dios, todo lo que estás viendo, que se está formando en contra de lo que es de Dios, te tiene que afligir tu alma. No que tú digas, me voy a morir y ya no hay salvación. No, me refiero a que nuestra alma se enardece de ver lo que está pasando. Eso es lo que hacía Lot. Ahí está la descripción. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. ¿Por qué lo hacía? Pues viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y hoy en día, si aquella persona es de Dios y no siente eso, algo está pasando. Porque hoy en día hay gente que participa con ellos de las cosas perversas que ellos están llevando a cabo. Sí, ya no se sabe ni quién es el cristiano ni quién es el impío, porque uno los ve revueltos y dice, no, yo me meto ahí para hablarles del Señor, o yo participo de esto para aprovecho, dicen ellos, para hablarles de Dios. Sí, bueno, qué forma tan rara de evangelizar a las personas. ¿Sí? Escuchen bien lo que sigue diciendo. Por eso es que él se afligía su alma, un alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y mucha gente hoy en día les digo, no les importa. Ellos participan, andan aquí, andan allá, andan aquí, se meten para allá, celebran esto, dan lo otro y dicen, por dentro yo soy cristiano, pero ahorita soy como los demás. ¿En qué les puedo ayudar? No puede ser eso, ¿sí? Porque Dios te está viendo y me está viendo a mí. Yo estoy hablando de los actos que se están viendo hoy en día. Dice el 9, oigan la sabiduría y el poder de Dios. Dice en el 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Oigan, eso es un grupo. Y luego dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vean el control que tiene de la tierra y de todo el mundo en general. De todos aquellos que nos sentimos piadosos, estamos en una protección divina, que donde Él mismo, el Señor, nos libra de esas tentaciones. Es que tú tienes que entender que Dios es así. Si tú buscas de Dios, viene con muchas cosas buenas a tu vida y a tus familiares, que ellos alcanzan bendición. Por eso entendamos lo que dice en el 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Verdad? Y al contrario a los demás les dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nada tiene que ver nadie ahí. Yo no estoy declarando muerte sobre de nadie. Yo no estoy deseando que los impíos sean desplomados. Yo no estoy deseando que los homosexuales desaparezcan, no se vayan al infierno, sino que leamos y veamos lo que hace Dios, sin que nadie le lleve a Él a cambiar de pensar, porque ni siquiera puede. Por eso veamos que Él mismo ya tiene todo en un plan, en cuanto a las personas que son piadosas y a las personas que son injustas. Él ya los tiene bien vistos, porque Él conoce el futuro de ellos. Él sabe si nunca, pero nunca van a cambiar, o si van a cambiar en un futuro, entonces ya son de otro grupo. Pero hasta ahorita lo que nosotros podemos ver de las maneras que Dios trabaja es esta, que Él ya tiene bien puestos los juicios para todas estas personas. Dice en el 10, segunda de Pedro 2:10, estamos leyendo ahí, dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, oigan pues, ¿cómo son estas personas? Por eso estamos hablando de esas falsas enseñanzas. ¿Cómo puede alguien predicar de un Dios santo y poderoso si anda siguiendo ¿qué? La carne. Veamos qué sigue diciendo ahí, que está muy interesante esto. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Y dicen seguida y desprecian el señorío. Imagínense. ¿Cómo será eso de terrible? Desprecian el señorío. Dice que son atrevidos y contumaces. ¿Sí? Un contumaz es una persona que es terca y se aferra siempre al error. Vive siempre en el error. Ese es un contumaz. Alguien que vemos que hace algo opuesto a lo que es bíblico y como predicador y como líder sigue haciéndolo toda la vida. Ese es un contumaz. Porque se aferra al error. Es una persona terca. Podrá tener iglesias, podrá tener todo lo que usted pueda imaginarse para el ministerio de Dios. Y si es un terco, está perdido y nada sabe. Si es un contumaz. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso dice que son atrevidos, se atreven a abrir obras, se atreven a poner templos, se atreven a tener todo una cosa como que fuera, ¿verdad? Pero tremendos contumaces. Wow. ¿Entiendan cómo es esto? Y luego dice enseguida, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿No han oído algunos predicadores donde dicen, diablo, ahorita yo te mocho la cabeza, diablo, ahorita y ahí están? Eso es a lo que se refiere donde son ellos, profesan, como dice aquí, decir mal de las potestades superiores. Porque el que sean potestades superiores, o lo que ellos, o lo que sean, nosotros tenemos a alguien que es nuestro intercesor. Por eso se dice, el Señor te reprenda. Nosotros no andamos, diablito, si estuvieras aquí te mocho diablo, hijo de, y aquí anda uno ahí. No, mucha gente que si el diablo ahorita mismo le lo pisoteamos y le mochamos, eso está mal. Eso está mal, porque aquí dice que eso le cae a estas personas que no conocen de Dios, o ya dejaron la gracia, cayeron. Por eso dice que son atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Oigan, hasta eso, no saben ni siquiera, obviamente están fuera de toda verdad, no saben reprender, ¿sí? Porque aquí el que reprende siempre es el Señor, el Señor lo reprenda, dice uno hermano. Entonces veamos qué sigue diciendo. Dicen en el 11, dice, mientras que los ángeles, oigan eso ahí, que son mayores en fuerza y en potencia, ¿no? Ellos nos superan por mucho a los humanos. Un ángel, como de acuerdo a lo que está escrito, es que dice ahí que mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea que guardan más respeto a ellos que las personas que están fallando ya. Oigan, qué tremendo es eso. Dice el 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, ahí está el problema ya. Por eso, falsas enseñanzas. Están hablando mal de cosas que ellos no entienden. Dice ahí que son como animales irracionales. Dice, para presa y destrucción. Dice otra vez, les declara a su final, perecerán en su propia perdición. O sea que ese camino en realidad sí es un camino de muerte. Porque por todos lados les viene el pago y va a llegar la condenación y no se tardará y todas estas cosas que dice ahí. Por eso entendamos. Dice en el 13, oigan, en vez de recibir ese pago, ese regalo de parte de Dios, ¿qué les va a venir en el 13? Dice que recibiendo el galardón de su injusticia. Oigan, para todos va a haber premios, ¿no? Pero de premios a premios. ¿Cómo ellos van a recibir un galardón? La Biblia dice que Él es galardonador de los que se acercan y le creen, pero en la buena manera, en la forma de Él, en la forma que Él dice. Pero estos hombres aquí dice que van a recibir el galardón de su injusticia, o sea, de la mala práctica contra otras personas. Ellos van a recibir ese paguito. Dice, ya que tienen, oigan aquí, ya que tienen por delicia, ¿sí?, el gozar de deleites cada día. Y aquí es donde vamos a detenernos un poquito. Esto viene a caer en relación a lo que la Biblia dice, que nosotros ya no practicamos el pecado. Aquí dice que ellos tienen por delicia. La delicia es como algo muy agradable, algo muy a gusto para ellos, una felicidad muy grande. ¿El hacer qué? Oigan bien, en deleites cada día. No en estar delante de la presencia de Dios, sino en estar en deleites cada día ellos mismos ahí. ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice, pónganle una marca ahí y vamos hacia adelante. Vamos hacia el libro de Primera de Juan 1:6 para ver acerca de qué tan raro, y para que nos vaya mostrando bien Juan de lo que está hablando. En Primera de Juan 1:6 vamos a leer desde el 5, miren, más bien, acerca del mensaje que se oye y se dice, porque en eso vamos a terminar esta predicación, en la verdad, en lo que siempre se ha dicho. ¿Y por qué es que es tan malo salirse de esa verdad que siempre se ha dicho? Porque hoy en día la gente ya no cree las cosas de antes, sino que ellos quieren, como secularmente, ir moviéndole a la Biblia, ir cambiando, modernizándose, haciéndose más actuales. Bueno, ese es un gran error.
Dice en 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, ¿no? Obviamente del Señor. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bueno, decimos amén ahí, pero ¿qué dice en el 6? Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Por eso ellos hacen lo contrario. Ellos practican el pecado, por eso tienen deleites cada día, ¿verdad? No de estar en la presencia de Dios, sino de estar diario en el pecado. Dice, volviendo a 2 de Pedro, dice ahí que ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, y ese es el estar ellos practicando el mismo o los mismos pecados y las mismas avaricias y las mismas abominaciones todos los días. Imagínense que ese sea su predicador o ese sea su líder, a cualquiera que me está viendo ahorita o me va a ir en el internet. Por eso, oigan lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, Romanos 13:11. Él hacia atrás, Romanos 13:11. Oigan bien cómo dice ahí. Porque es una gran verdad que mucha gente está como dormida. Y se refiere mucho a todos aquellos que no están metidos con Dios. Dice Romanos 13:11, dice, y esto conociendo el tiempo. Acuérdense que usted, si es de Dios, tiene que estar bien al pendiente de los tiempos que está viviendo. No se haga tan bien como los judíos o los fariseos, que les dijo hipócritas, que reconocían el tiempo, pero no reconocían los tiempos que estaban viviendo. O sea, podían predecir que iba a llover, que hacía calor, por lo que ellos sentían y veían, pero lo que estaban viendo con sus ojos y lo que se estaba manifestando, no lo podían ellos discernir. Por eso les digo hipócritas, porque sí sabían, pero no querían entender. Dice ahí, y esto conociendo el tiempo, ¿no? Que ya es hora de levantarnos del sueño, dice Pablo. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que nos vamos acercando más a esos momentos de más verdad entre usted y Dios. Ya olvídese de su líder, de su predicador, de su esto, del otro, sino que ya se está acercando a la manera de Dios, dice él, nuestra salvación más que cuando creímos. Y luego dice el 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Aquí está el ejemplo de vivir bajo las tinieblas o de vivir en el día, o sea, vivir claramente y decentemente delante de Dios, eso es lo que se refiere. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, ¿no? Y vistámonos de las armas de la luz, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveías para los deseos de la carne. Ese es el gran consejo para todos aquellos que estamos en el camino hacia la santidad o caminando en el Señor. Y ellos no. Ellos están, como dice en 2 de Pedro, donde estamos leyendo, en un deleite. ¿Cómo? Cada día. Tienen por delicia esos deleites. Y luego si alguien no puede entender lo que quiero decir, ahí enseguida, en 2 de Pedro, donde estamos leyendo a 2 de Pedro 2:13, dice, estos son inmundicias, ahí está ya, ahora sí ya entendimos. Esos son sus deleites de ellos. No solamente las inmundicias, y dice ahí que esos son manchas. Por eso imagínense la congregación de ellos. ¿Estarán con vestiduras blancas? No. Ellos están como está el predicador, igual de inmundos y llenos de manchas. Por eso es que usted no nomás se arrime a cualquier congregación que vea usted que diga que sea del nombre del Señor Jesucristo, o sea evangélica, o sea cristiana, o vueltos a nacer, o iglesia, lo que sea. Usted póngase a ver si lo que le predican es basado a la Escritura, sin importar los nombres que tengan a mano. Porque al final de cuentas es lo que usted se está alimentando. ¿Qué pan está recibiendo y qué vino está tomando? ¿Qué comunión está teniendo? ¿Cuál es la copa que está recibiendo? ¿Sí? ¿La copa de los demonios o la copa del Señor? ¿Qué es lo que está, a qué se sienta a comer? Me refiero no a la Santa Cena, me refiero a esto, a lo que enseñamos. ¿Qué se sienta? ¿A qué viene a recibir, como decíamos la semana pasada? ¿A qué se arrima a escuchar? ¿Sí? ¿A qué viene a la congregación? ¿A qué busca usted? ¿Cuál es su deseo? Oiga, entonces aquí estamos viendo, ¿no?
Pero estos hombres, estamos hablando del porqué de ellos, tienen estos detalles y estos llevan hacia la apostasía a todo el grupo que ellos tienen sentados ahí. Y todos aquellos que se dedican y pertenecen a las mismas denominaciones, están en lo mismo. ¿Sí? Por eso dice, estos son inmundicias y manchas. Dice, quienes aún mientras comen con vosotros, ahí está, se recrean en sus errores, o sea que se disfrutan. Como lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes es comer con ustedes. Nosotros estamos viniendo a la congregación aquí, a la reunión, a comer juntos. Amén. Y yo, como un predicador del Señor, estoy hablando, estamos todos recibiendo el mismo alimento. La copa que es del Señor, estamos compartiendo. Pero aquí dice que estos hombres, por eso dice quienes aún mientras comen con vosotros, ¿verdad?, se recrean de sus errores. O sea que se les da risa, se carcajean de todo lo que están diciendo, o sea, y la gente ni cuenta se dan ellos tampoco, pero todos están en lo malo. Por eso está escrito esto, se recrean, o sea que disfrutan, se gozan de todos los errores mismos que ellos están diciendo como predicadores de Dios. Amén a eso. Amén. Y luego los va a describir aún más todavía. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Oigan? Sí, porque hay mucho predicador que termina con la líder del grupo de música y tiene esposa y va y se mete con ella. Adulterio. De muchas maneras puede ser un adulterio. Ya sea obviamente con Dios, ya lo hicieron desde cuándo, pero estén en adulterio. Pueden conocer a jovencitas, señora, lo que sea. Por eso entendamos que estos hombres no son de Dios. Como ellos estando casados, como ellos estando con una mujer, guardarla, queriéndola como Cristo amó la iglesia, ellos terminan con otras mujeres. Están llenos de adulterio. No que le vino una mujer y lo engañó y lo enredó, no. Si uno está en el Señor, Dios lo guarda de esas mujeres. Dios le quita a uno todo. Si Dios no da salvación a medias, Dios da todo. Él así es. Por eso entendamos, no le echemos la culpa a nadie. El hombre tiene que ver cómo anda. Dice en el 14 lo que veíamos diciendo, tienen los ojos ¿qué? Llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Por eso usted véales el rostro y de repente se ríen y después se ponen serios. O sea, hay muchas maneras de ver a estos falsos predicadores. Saludan y voltean y ya están serios. O sea, vuelven a saludar, se ríen y ya están serios. O sea, uno puede ver todo eso que ellos traen ahí. Seducen a las almas inconstantes. Oigan. Por eso les digo, las falsas enseñanzas llevan a todos los que les creen arrastrados hacia la apostasía, a creer otras cosas que no son ni siquiera de Dios. Por eso vemos tanta iglesia abierta, tanto lugar, pero tanto lugar perdido, ¿sí? Porque nadie se dedica a tomar el tiempo de lo que Dios dice. Entonces, ¿qué hacen? Seducen a las almas inconstantes, a todos aquellos que un día creen de una manera y otro día creen de otra manera. Se han encontrado con ese tipo de hermano, entre comillas, que dice, sí, yo sé que el Señor es el único que nos salva, Jesús es el verdadero, y al rato andan haciendo todo lo contrario, andan buscando otras cosas, andan buscando, creyendo, andan viendo a ver quién les dice algo, a ver quién los apoya, y se olvidan de lo que ellos dijeron, son inconstantes. Oh, yo ahora sí creo que el Señor hace lo que dice, y ahí están cambiando de parecer todo el tiempo. Por eso dice aquí que estas personas son seducidas por ellos. Por eso tiene usted que afirmarse, y yo también. Amén. Y no nomás para ahí, dice que están habituados a la codicia y son hijos de maldición. Eso es un predicador falso, un hijo de maldición, un maldito. Es un maldito, por eso está eso ahí, son hijos de maldición. ¿Sí? Ya no son hijos de Dios, no los menciona como hijos de Dios, sino hijos de maldición. Y esos tienen congregaciones, son hasta apóstoles, son líderes, tienen gente, tienen todo un grupo de personas, tienen hasta programas en la radio, en la tele, son personas que la gente los ve como muy honorables, como muy verdaderos y reales. Dice en el 15, oigan bien cómo Dios ya ve todo el plan, todo el error y todo lo que han hecho. Dice él, han dejado el camino recto, porque si andaban en un camino recto. El que anda con el Señor anda en eso, en un camino recto. Pero aquí él dice, han dejado el camino recto, ¿no? Y luego dice, se han extraviado. Sí, ya se perdieron.
Por eso dice la Biblia que el que no se sostiene en la doctrina del Señor está perdido y nada sabe. Ya se extravió, ya se perdió, si no se mantiene en la doctrina del Señor. Por eso dice aquí que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Dice, el cual amó el premio de la maldad. Oigan bien el deseo que ellos tienen. ¿Cómo? Imagínense cuál es el premio de usted o el mío. O sea, ¿a qué le tira a usted? Andar viendo hacia arriba lo que es los ¿cómo le llamamos? Lo que es allá en el cielo, no lo que uno busca siempre. Entonces, estas personas aquí podemos ver que ellos buscan otro tipo de camino, otro premio, el premio de la maldad. Buscan el premio de la maldad. Dice el 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Será necesario que Dios le hablara a través de la bestia, la cual él iba jalando y dirigiendo, y lo reprendió. Por eso vemos el ejemplo, como empezamos a leer al principio, donde decía en 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros. Es de lo que estamos hablando. Ahora, póngase usted a pensar conmigo, si existen esos hombres, tienen que existir todavía porque la Biblia dice que son igual y ahí están. Dice el 17 que estos son fuentes sin agua. Aleluya. Fuentes sin agua, dice, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ya van 3 cosas que se les declara a ellos aquí en lo que hemos leído. Primero decía que el tiempo de la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces está hablando de muchos juicios para ellos. En esto que vamos leyendo ya hemos leído 3 juicios que les esperan a ellos. Entonces si eso le espera a ellos, también le espera a la gente, porque están con ellos. Dice enseguida, en el 18, dice, pues hablando palabras infladas. Oigan bien cómo predican ellos, si usted quiere saber, aquí están. Pues hablando palabras infladas y vanas. O sea, no dicen nada. Por eso cuando usted vaya a la congregación, usted tiene la libertad de ver, no de juzgar, pero sí ver la verdad. Y decirle al predicador, oiga, usted no está ni siquiera hablando de la Biblia, usted no está hablando ni de Jesús, usted no está hablando de nadie más, que está hablando, si es que es así, de palabras infladas y palabras vanas, porque mucha gente para eso agarra el púlpito, para empezar a hablar cosas que no edifican a nadie. Ahora, por eso vamos viendo el carácter de ellos. Dice, aleluya, una de las cosas que dicen tanto es esta, miren. Dice en el 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de solución a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. O sea que ellos, hay gente que dice, yo ya conozco la verdad. Se llenan la boca de decir eso. Sí, yo ya conozco todo, dicen ellos. Pero lo que ellos dejan es la palabra también. Se empiezan a enfriar. Y dicen, mira, ahí está una iglesia y está llena de gente. Vamos ahí. Al cabo ya conocemos nosotros. Si vemos que no es, nos salimos, dicen ellos. Y cuando empiezan a oír, empiezan a recibir eso también. Porque dicen, no, está bien. Yo no había pensado así, dicen. ¿Sí? No dicen, no, eso no está en la Biblia, sino que ellos dicen, yo no había pensado nunca en eso. O yo nunca lo vi de esa manera, dice el otro. Y empiezan a recibir. Porque hay gente que lee toda su vida una Biblia y le enseñan una falsa que ya está toda recortada y dicen, wow, esta Biblia está mejor. Y yo toda mi vida hoy entendí con la otra, ahora voy a cambiarme a esta. Ese es un ejemplo. Pero mucha gente, les digo, empiezan a recibir esas mentiras y se les hacen ya muy a gusto. ¿Saben por qué? Porque no vienen en el espíritu, vienen en la carne. Y la carne pues es muy fácil de recibir la carne. Somos carne todavía, estamos en un cuerpo de muerte. Entonces con facilidad recibimos y entendemos todas esas cosas carnales porque estamos en un cuerpo de muerte. Ahora veamos la diferencia de una cosa y de la otra. Y aquí está un ejemplo, mira, dice él, el Señor que los convence
¿Con qué? Los seducen, eso es más fuerte, ¿no? Con concupiscencias de la carne y de soluciones, dice, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Dice en el 19, oigan bien, aquí es donde empiezan esas doctrinas de demonios. Dice, les prometen libertad. Lo primero que les dicen, tú eres libre, Dios te ama. Tú eres tu propio, tú declara y hazlo, porque Dios va a estar contigo, te dicen. Él ha dicho, y esto, ya. Entonces te están declarando una libertad. Pero esa libertad no es tuya, le pertenece a Dios. Y para recibirlo de Dios hay que someterse a Dios. Tú no puedes vivir en santidad fuera de Dios. Al vivir con Dios es vivir bajo obediencia. Y mucha gente, aquí está pues la expresión de ellos en el 19, segunda de Pedro 2:19 estamos leyendo, les prometen libertad. ¿No se han fijado que hay iglesias donde dicen, no, qué a gusto predica ese hombre ahí? Entonces está lleno de gente. Bueno, ¿qué predicará? Yo no digo que los que no tienen gente prediquen verdad y los que tienen mucho prediquen mentira, sino que mucha gente, cuando no vuelve a nacer o cuando está enfriada, es muy fácil convencerse cuando les hablan en la carne. Cuando les hablan en la carne nada más. Y les empiezan a hablar un tipo de doctrina mundana, terrenal y diabólica. No lo ven. No lo ven porque acuérdense que la palabra va diluida, va desgastada. Siempre mencionan 2, 3 cosas para que se acuerden que están como en un templo de Dios. Pero no es. Por eso, falsas enseñanzas. Ahora dice, les prometen libertad y son ellos mismos, escuchen esta parte, son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahora, ¿por qué son esclavos de corrupción? Por lo que vamos a leer. Oigan el proceso en el que ellos ya cayeron. Dice, porque el que es vencido por alguno